Bueno, buenos días. Mi agradecimiento por esta invitación. Es realmente un placer estar con ustedes y estar en este panel con Gastón y con Jorge. No voy a rememorar los años porque ya lo hizo Gastón, no tiene mucho sentido, pero sí decir que realmente es un placer y que probablemente el sentido de esas palabras de Gastón se explique mejor cuando yo, que tengo una vocación profunda hacia la universidad pública, digo sin ningún tipo de pudor que el hecho de que la Facultad de Derecho haya incluido derechos humanos en su plan de estudio desde el año 1986 permite que gente como Gastón, como Verónica, como muchos otros que están en esta sala y otros cuyos nombres podemos compartir, Saba, Bovino, Belov, Abregu, Duliski, todos esos Abramov, todos esos salieron de la facultad, con lo cual creo que en la próxima red interuniversitaria van a tener que poner no solo a sociales, sino también a derecho. Pero bueno, ese es un reclamo institucional. Claro que sí. Algunos comentarios para retomar lo que dijo Gastón. Es cierto que este sistema interamericano que tenemos tiene que ver con nosotros, ¿no? Gómez Robledo tuvo una frase hace muchísimo tiempo que yo siempre recreo, que es que el sistema interamericano es la idea y la experiencia de América. Y realmente el sistema es así, a la americana, a la moda de estos países. El sistema interamericano de derechos humanos sigue siendo, lamentablemente para todos, lo más exitoso del sistema regional de la OEA. Digo, aquello que nos ha hecho conocidos en el mundo entero. A veces la impresión que tengo es que en este crecimiento del sistema interamericano, que insisto, es un crecimiento con los países adentro, digo, son los estados los que levantaron la mano para adoptar los instrumentos, son los estados los que presentan candidaturas para la comisión y para la corte, son los estados los que se ponen a discutir esto. Digo, hemos llegado hasta este punto no en contra de los estados, sino con el voto de los estados. Las organizaciones no gubernamentales, los expertos, no pueden votar. Digo, los estados han levantado la mano. Y creo que esto es importante. Lo que quizás tenga como reproche en este punto, en el punto de que somos el producto de nuestra propia historia, de nuestro propio contexto, es que a estas alturas tendríamos que haber aprendido, las democracias del sistema, que los derechos humanos no son una materia negociable. Digo, en el trade-off que uno tiene dentro del sistema interamericano, los derechos humanos no son la materia negociable. Una de las grandes ganancias que tiene el sistema de derechos humanos globalmente considerado en esta segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI, es justamente haberle enseñado a la diplomacia mundial que no es lo mismo negociar 10 kilómetros cuadrados de territorio que la integridad y la dignidad de la gente, que no se vota de la misma manera cuando lo que tengo delante es una resolución que habla sobre el derecho a la integridad, la prohibición de la tortura, la identidad sexual, que si le compro, le vendo o algo más. Digo, esta me parece que es un tema en el que todavía nos quedamos con algún pendiente. El otro tema que me parece, en este punto también un poco grave, es que estamos hablando del sistema interamericano, pero solo hablamos de la Comisión. Y el sistema interamericano debería de ser bastante más que la Comisión. Pero bueno, lo dejo ahí, después lo retomo. Yo coincido con Gastón de que el sistema interamericano, la Comisión, ha tenido una centralidad desproporcionada en la mayoría de los países, y el nuestro es una buena muestra. Cuando hablamos de centralidad desproporcionada, creo que ninguno de los dos apunta a que los logros del sistema se hayan transformado en la base de políticas de los gobiernos que tuvimos, sino que hubo una época histórica, Gastón la recordaba, en la cual realmente al gobierno le quedaba más fácil que el sistema interamericano le dijera haga tal cosa que tomar la decisión política de hacerlo. Entonces eso también permitió que en algún momento uno pudiera decir, bueno, venimos con este caso que es indefendible, la Argentina se allana, queremos tomar nota, nos sentamos a ver cómo hacemos para que el caso levante, ¿no? Y creo que esa centralidad está dada por muchas cosas. El sistema interamericano en la Argentina es el acreedor básico
de una banda etaria, de una tanda generacional muy importante, porque fue el sistema interamericano el que actuó en América y en Argentina en la década del 70. Aprendimos el sistema universal en términos de país mucho más lentamente y lo estamos incorporando mucho más despacio a ese sistema internacional, ¿no? Y creo que esto que coloca al sistema interamericano, yo recién comentaba con alguien cuando tomaba café, la gente no sabe qué es el tema, pero del Pacto de San José de Costa Rica te hablan todos, ¿no? Es como que es un poco así y el sistema interamericano es el que permitió que hablaran del tema de los derechos humanos internacionales. Cuando yo trabajaba en la Cancillería, y esta es la única autorreferencia que hago, había una hora del día, sobre todo en la calle Reconquista, en la que el edificio se vaciaba y nos quedábamos porque había que quedarse hasta el final. Y entonces sonaba el teléfono y esa era la actividad de más alto riesgo de la jornada porque era los derechos humanos internacionales. Y yo decía, ¿qué es lo que se viene detrás? Me peleé con mi marido, me pasó tal cosa, y decía, pero hay un mediador, hay un juez. Digo, esto de los derechos humanos internacionales trasciende mucho los ámbitos como este, digo, y en esto me parece que sí, el sistema interamericano se propuso en sí mismo una centralidad que es la que nos está dando dificultades ahora. Quizás, desde mi opinión, que es susceptible de no ser compartida, lo más interesante que tiene el sistema interamericano es que en su inicio se propuso eso de promover la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Y creo que esto es lo que apunta a la formación de una cultura en la cual si yo no me llevo puesta a la gente que está sentada porque quiere usar la misma silla, también tengo que tener incorporado el derecho a la dignidad, a la libertad de las personas. Me parece que el sistema buscó una centralidad desde el punto de vista cultural, que el sistema tiene una centralidad en términos políticos más acuciante en un momento que en otro. Probablemente uno pueda decir que toda la era Menem fue una era en la cual el Estado fue respetuoso del sistema en el sentido de que se sentó a negociar en todas y en cada una de las ocasiones, paraba la oreja cuando uno le decía, mire, esto es intolerable, acá hay que cambiar esto, no se puede hacer así. Creo que en la era posterior a la de Menem, digo, en los gobiernos de estos últimos 10 años, el sistema ha estado en la base de decisiones políticas y jurídicas sumamente importantes que nos colocan en un lugar en el cual los derechos humanos son un activo que ha ingresado al patrimonio de cada uno de todos nosotros, ¿no? Es cierto que este sistema, como yo lo retaba recién a Gastón, me afanase el libreto, este sistema ha sido un sistema muy exitoso en el periodo de la dictadura, pero muy exitoso ¿por qué? Porque consiguió generar una opinión pública contraria en un país en el cual los dictadores habían mirado lo que pasaba del otro lado de la cordillera y se habían prometido que no iban a pasar por el mismo calvario que le había tocado pasar al general Pinochet. Entonces, acá todo se hizo muy clandestino, se hizo todo muy perversamente oculto, y entonces el sistema es el que permitía, ir sacando, vomitando casos para que se pudiera tener un conocimiento y para tratar de hacer algo. Pero el sistema, insisto, estoy de acuerdo con Gastón, el sistema ha sido muchísimo más eficaz en democracia, porque esos gobiernos democráticos fueron los que tuvieron la sensibilidad y la voluntad política de decir que iban a acompañar el sistema. Gastón hablaba de algunos, digo, desde el punto de vista totalmente técnico, Marcioni, para el tema de la cuarta instancia, con un lenguaje que algún día podríamos cambiar, porque es la doctrina de cuarta instancia, parece que no hay cuarta instancia. Pero digo, los informes 28 y 2992 sobre el tema de la incompatibilidad de las medidas de perdón con la vigencia del sistema de la Convención y del sistema en general, está la declaración y la Convención, el tema de la jurisdicción militar, como decía Gastón recién, el tema de libertad de expresión, digo, no solamente la solución amistosa en el caso de desacato que llevó Horacio Berbisky a la Comisión Interamericana y el informe que la Comisión hace sobre la incompatibilidad de este tipo de figuras, sino, no sé, incluso la Corte, la última tentación de Cristo, Kimmel, los principios, Claude Reyes, digo, hay varias cosas. El tema de los derechos de las mujeres, digo, María da Peña, está Lili Tojo, María da Peña, Raquel Mejía, el tema de la tortura de la violación de mujeres como acto de tortura. Digo, hasta el día de hoy uno va a los tribunales internacionales ad hoc en materia penal y la cita es Raquel Mejía. Digo, esto es importante.
Niños de la calle. Niños de la calle es una sentencia en la cual la Corte se digna hacer una muy buena mezcla del sistema interamericano y del sistema universal, utilizando el universal como criterio de interpretación del interamericano. Y así habría muchas otras cosas para contar. Entonces, el sistema es un sistema que ha probado estar en condiciones de hacer aportes sustanciales para la vigencia de los derechos humanos en las comunidades de América. Es cierto que es un sistema que no es universal, pero yo diría que la falta de universalidad no es el dato nuevo. Digo que Estados Unidos y Canadá están afuera, es casi una constante, cada tanto nos enojamos y entonces le decimos a los americanos, miren, no, ustedes no pueden decir esto porque no pueden venir a dar clase, porque ustedes no ratificaron, hasta que ustedes no ratifiquen, no hagan las cosas, después se nos queman las papas y tenemos que decirle, acompañen y acompañen. Digo, esto forma parte de una dinámica, la relación de Estados Unidos, digo, el sistema interamericano es un gran, o supo ser, en esta época es un poco menos, pero un gran diálogo entre Estados Unidos y el resto de América, toda junta. Pero la dinámica de Estados Unidos pasa también por la situación peculiar de los Estados Unidos en este mundo, ¿no? Quizás en el mundo bipolar esto tenía otra lógica y se podía manejar de otra manera. El tema es que el sistema no es universal porque no está Estados Unidos, porque no está Canadá, pero tampoco bien el sistema no es universal porque no está el Caribe. Digo, yo repasaba las presentaciones del 31 de octubre y el jamaiquino dice, queremos mayor integración de los caribeños. Digo, algún día, dicho sea entre paréntesis y no necesariamente solo sobre derechos humanos, hay que sentarse y decir, bueno muchachos, o vienen y se integran o hacemos una cosa distinta. Pero digo, el Caribe es un bloque importante de estados, es un número importante de estados que están ahí, están en la periferia, pero que cuando vienen votan todos igual y entonces te dan vuelta a cualquier negociación política que uno haya hecho antes. Muchos de esos estados no están en la Convención Americana y están como la mayoría de los que en el mundo quieren zafar con una buena tarjeta de presentación y una enorme inactividad ratificando Belém do Pará y alguna otra cosa que diga, bueno, vieron que yo soy bueno, porque las mujeres después no implementan absolutamente nada. Entonces digo, hay una falta de universalidad en el sistema, pero reitero, no es un dato nuevo. En un seminario en el que estuvimos con Jorge hace no demasiado tiempo, yo recreaba un párrafo de Ariel Dulis en el que decía, Ariel dice, hay muchos sistemas interamericanos. Está el sistema interamericano de los que no ratificaron nada, con solo la declaración, el sistema interamericano de los que ratificaron y llegan a la Corte, el sistema interamericano de los que ratificaron y no llegan a la Corte, y el sistema interamericano de los que pegaron el portazo. Trinidad y Tobago, y ahora, en su momento Venezuela, con el episodio Perú en el medio. Es cierto que a este sistema es un sistema experto, y esto es algo que no hay que, me parece, que tratar de olvidar. Este es un sistema en el cual hay una adjudicación de jurisdictio en un caso y de capacidad de decir y hacer en el otro, en el de la comisión, a personas como todos ustedes, como todos nosotros, que son conocidas por saber algo más de este tema de derechos humanos, pero que básicamente son expertos porque no están recibiendo instrucciones ni de gobiernos ni de instituciones. Y esto es una de las grandes pilares de la independencia y de la autonomía de la Comisión. Es cierto también que podríamos ser bastantes más responsables todos, desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la sociedad civil, de afinar la puntería en candidaturas, en el procedimiento de hacer un poco más transparente la determinación o la propuesta de candidatos para los órganos del sistema. Es algo que está en el tintero desde hace muchísimo tiempo y respecto a lo cual nunca tenemos un avance claro. Nos ponemos recontentos cuando aparecen personajes que son buenísimos para estar en la comisión, digo que Víctor vaya a la comisión, que Juan Méndez está en la comisión, estas cosas nos encantan. Pero claro, si nos aparece una cosa que no se parece a Víctor, no se parece a Juan Méndez y nadie conoce, no tenemos cómo atacarla. Digo, es un poco así. Y creo que también hay un tema de responsabilidades personales. Digo, cuando la gente llega a la comisión y a la Corte, debería de acordarse de todo aquello que reclamó antes de llegar a la comisión y a la Corte. Digo, me parece que hay un tema de responsabilidad en el ejercicio del mandato. El sistema, como decía Liliana, es importante. La importancia de este proceso es no caer en una ingenuidad suicida. Este es un sistema y este es un momento peculiar en el que un sistema que tiene estados, que tiene víctimas y que tiene derechos, de lo único que estamos oyendo hablar es
de que son los estados los que tienen que decidir cómo se hacen estas cosas, no hay una palabra para las víctimas, no hay una palabra para los derechos. Uno escucha hasta el representante de El Salvador, ahora más que nunca este tiene que ser un sistema orientado hacia los estados. Uno lee lo que dijo Venezuela en el sentido que solamente los estados son los que determinan qué es lo que debe pasar con la comisión. Bolivia, que los estados son los que tienen que tomar una actitud proactiva. Ecuador apoya que corresponde a los estados decidir sobre el sistema y que no van a aceptar procesos paralelos. Brasil, en definitiva, se quedó bastante más cerca de lo que uno hubiera pensado en por las exclamaciones iniciales. Digo, este es un sistema en el cual estados, víctimas y derechos tienen que convivir en una relación respetuosa donde los roles son absolutamente distintos. Pero no estamos hablando de los roles, sino simplemente estamos hablando de que hay estados que quieren decidir, están en posición de decidir más que otros. Y esto es lo que nos lleva a una enorme cantidad de cuestiones técnicas, lo que los americanos llaman technicalities, que son las que estamos discutiendo. Estas cuestiones técnicas surgen, están en la superficie porque molestaron por algún motivo a algún estado o algún grupo de estados, pero básicamente están ahí porque al sistema le falta un estudio crítico permanente de buena fe. El sistema, cada vez que alguno va a criticar algo del sistema, el sistema está enfrentando un nuevo proceso de fortalecimiento y entonces la crítica va al bolsillo. Yo me acuerdo que estábamos en ese seminario que estábamos con Jorge y le digo a Juan, ¿sabés qué? Encontré un trabajo tuyo sobre el fortalecimiento. Me dice, ¿de qué periodo de fortalecimiento era? Claro, porque tuvimos varios, digo, Gaviria llamó un fortalecimiento, después tuvimos otro, hubo varios fortalecimientos. Al sistema le falta una crítica seria e institucional. Una crítica que no tenga que ver con que yo lo critico porque soy amigo del que perdió o porque trabajo en el gobierno que gana. No, un sistema serio en el cual se puedan hacer críticas desde planteándose el respeto de los derechos humanos como básicamente la expresión del bien común que en este momento deberíamos de tener. No hay otra forma de definir el bien común hoy más que respetando la libertad y la dignidad de cada uno de nosotros, condiciones de igualdad y sin discriminación. Y yo creo que eso es algo que en definitiva perjudicó al sistema, ¿no? Alguno de los representantes de estados en las audiencias del 31 decía queremos decisiones más fundamentadas. Y yo a veces le tiraría el gancho a eso, porque me gustaría ver decisiones más fundamentadas. A veces las decisiones son de una gran simpleza. Las decisiones de una gran simpleza nos ayudaron en un periodo histórico y nos ayudaron mucho. Cuando la Comisión Interamericana llega a la conclusión, en el caso Forti o Sosa de Forti, que en realidad no podrían sino ser los agentes paramilitares los que pararon el avión bajando a una mamá y a todos sus chicos, digo, generaron un precedente que en el mundo entero la gente te pide el caso Sosa de Forti para eso. Y está bien, y lo hicieron en 2 renglones, y no lo hicieron más que diciendo, y es evidente que el control efectivo no lo pueden tener más que los que son amigos de los de la torre de control. Y esto era así. Hoy probablemente sería mejor tener algo un poco más elaborado. ¿Por qué? Bueno, porque los estados han ido avanzando, porque hay una cantidad de cosas que se han ido sofisticando y creo que una crítica también habría permitido limar algunas de las cuestiones que uno ve en las sentencias de la Corte o en los informes de la Comisión y que permitirían que el sistema fuera más eficaz, creo yo, y que mantuviera una mayor consistencia. El sistema tiene una tendencia a la judicialización importante. Yo cuando la escuchaba a Lili Tojo hablar de las complejidades del reglamento decía, claro, ¿cómo no va a tener esto? Digo, el sistema ha ido evolucionando a golpe de reglamento. El reglamento es lo que ha permitido que una cantidad de cuestiones que antes no se planteaban, ahora se planteen, y entonces el reglamento termina siendo algo muy arrevesado, muy difícil de asir, porque tiene cosas de todos tamaños y trazas. Y entonces esto complica. Lo bueno que tenemos para nosotros es que hasta ahora las reformas reglamentarias siempre supusieron ir un paso más allá en el nivel de protección de los derechos en el sistema, y esto no es un dato menor. Por cierto que ese grado de judicialización a la que hemos llegado le ha quitado al sistema flexibilidad, sobre todo a la Comisión respecto de la cual la Corte se encargó de decir cuando empezó a trabajar
que la forma en que la comisión y nosotros actuamos es distinta. La comisión tiene una función de investigación de los hechos, puede llegar a una solución amistosa, diciendo, bueno, vieron, la comisión puede utilizar una diplomacia que yo, que soy corte, no puedo utilizar. Y esto habría que ver si no hay que recuperar un poco de esta flexibilidad. No para que esto sea el campo fértil para el alegato de oreja de cada uno de nosotros en el lugar que lo haya puesto la historia respecto de un miembro de la comisión. Pero habría que ver si esto no es importante, porque justamente tener un órgano judicial propiamente dicho y uno que parezca judicial pero que no lo es, tiene algún significado. De lo contrario, tenemos dos tribunales, el primera instancia y alzada, y seguimos. Así que a mí me parece que eso también es interesante. Respecto a las cuestiones puntuales que se manejan, me parece que hay una que es sustancial y que es el tema de la financiación. Yo no trabajo para la comisión, no trabajé nunca para la comisión, pero me parece que es poco digno pensar que hay que estar siendo secretario ejecutivo de la comisión, si fuera Schiller diría, Jorge me diría, juntando la plata por allí. Digo, uno no puede estar pensando al mismo tiempo cuáles son las estrategias más potables para un fundraising y las estrategias de mejor defensa de los derechos humanos. Si 25 de los 35 países del sistema están en la convención y 22 en la Corte, los 35 son susceptibles de pasar por la comisión. Entonces a mí me parece que la primera medida de decir, bueno, nosotros queremos un sistema que funcione es financiemos y nos terminamos de hacer problemas sobre esto. Creo que uno de los puntos más sensibles en el análisis político es el del capítulo 4, un capítulo 4 que toda la vida provocó heridos y contusos. Digo, el capítulo 4 es el que de algún modo vino a terminar de echar la gota que colmó el vaso en el momento en que Fujimori pateó el tablero y se fue de la Corte. Creo que es el capítulo 4, que la comisión lo volviera a colocar en el capítulo 4 y que la embajadora de Perú en ese momento dijera esto es inconcebible, qué sé yo. Me acuerdo que en ese momento la nuestra llamó a Buenos Aires y me dijo, ¿qué se hace con esto? Decir que está perfecto, dijimos, decir que está perfecto. La embajadora del Perú se lo acordó toda la vida. La Ramacho, por supuesto. Yo perdí una elección por 2 votos, uno era el del Perú. Entonces me parece que lo del capítulo 4 es algo a lo que hay que prestarle atención. No compro esto de que tenemos que hacer un capítulo 4 como el examen periódico universal, el UPR, porque me parece que 2 por el precio de 1 no funciona y porque además me parece que es inmoral que nosotros utilicemos un sistema para cortar y pegar lo que pasó en otro. Creo que en todo caso hay que darle una mirada que a lo mejor se parecía a la del UPR, pero desde otro lado. Digo que fue lo mismo que planteamos en la Cancillería de Jorge Tayana cuando había que implementar el Protocolo de San Salvador. Y llegamos a la conclusión de que todos los Estados partes en el Protocolo de San Salvador lo eran en el pacto, en el PIDES, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y entonces nos sentamos un día y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hay que hacer algo distinto. Bueno, pensemos algo distinto y de ahí salieron los indicadores de progreso que hoy se están negociando en América, que básicamente fueron un ok, después Tayana fue, depositó el instrumento de ratificación del protocolo y al día siguiente lo atacamos con esto y no sabemos si va a salir bien o mal. Yo me juego que va a salir bien, que la gente va a poder ver cómo la progresividad se cumple en su propio caso, pero la verdad es que hacer un sistema que exigiera una presentación de informes exactamente igual que la que mandamos a Ginebra es dudosamente moral, me parece. Entonces creo que hay que hacer un capítulo 4 a lo mejor un poco más amplio, pero que el capítulo 4 es el gran tema. Uno podría, entre paréntesis, decir, ¿por qué muchachos se rasgan las vestiduras por este capítulo 4 y no piensan que si fueran un poco más amplios y más generosos en sus políticas en materia de derechos humanos, en el capítulo 4 no los contarían como habitués? Digo, esto es lo que es el gran reproche que como ciudadana yo tengo para las democracias de nuestro continente en este momento. Están todos preocupados por ver cómo hacen para que les metan menos trampa, en lugar de decir, abramos la frontera a los derechos humanos, empujemos para adelante y vamos a salir. Digo, Argentina fue el peor país del sistema en algún momento y hoy no está tan mal en estas circunstancias. Entonces hay que seguir empujando para correr las fronteras. El tema de las cautelares es todo un tema, pero la realidad es que las cautelares estuvieron ahí desde el primer día. Digo, no hubo cautelares cuando era absolutamente inconducente pedirle cautelares a Duvalier, a Videla o a Pinochet, pero las cautelares se manejaron siempre. A veces uno puede
porque nos falta la crítica, decir yo en este caso no las habría dado o las habría dado con otro alcance. Pero lo cierto es que esas son las cosas que hay que revisar. Esto no significa que las cautelares haya que borrarlas de la faz de la tierra. El tema de las relatorías y la asignación de recursos creo que también es otro tema interesante. Creo que las relatorías, es verdad que se marcan diferencias muy sensibles, muy sensitivas. Cuando una relatoría tiene un montón de dinero, la otra no tiene nada, le dan más bolilla a este tema que al otro, los derechos son todos indivisibles, interdependientes, etcétera, etcétera. Entonces estaría bueno que tuviéramos probablemente algo, que la comisión tuviera algo más de libertad de maniobra para poder asignar esos recursos. La realidad es que yo creo, porque a esta altura me da la impresión de que si algo no se puede hacer en ninguno de estos sistemas, por lo menos que yo haya podido ver, es volver para atrás. Digo, estamos donde estamos y hay que seguir para adelante. Nada de lo que nos quedó en la espalda se puede recrear tal y cual se dio. Lo que se puede eventualmente hacer es recrear algo parecido con algún insumo que dé cuenta del paso de los tiempos. Muchos estados se agraviaron de que este fuera un sistema de fortalecimiento y no un sistema de revisión. No quiero preguntar qué es el sistema de revisión porque me da miedo la respuesta. Pero sí creo que es un momento en el cual va a haber cambios, no puede ser de otra manera. Creo que la comisión fue sabia en tomar el liderazgo de hacer la consulta y creo que eso le permite plantarse en un lugar distinto del de una comisión que simplemente hubiera estado contestando con un documento de principios lo que se pudo decir desde los órganos políticos o más políticos de la OEA. Yo soy de las que cree que la comisión tiene que seguir siendo un órgano político porque la Carta de la OEA le dice que es un órgano político. Creo que en la medida en que no es una corte, tiene que hacer un enfoque político de los derechos humanos, lo que no quiere decir que porque vos sos amiga mía te voy a perdonar las violaciones de derechos humanos, pero la decisión de violar derechos humanos como política pública es una decisión política, no es una decisión jurídica. Esto es clarísimo. Y la decisión de proteger los derechos humanos con los recursos que tenga, como pueda, y como es también una decisión política. Entonces creo...